Hola gente, no olviden suscribirse y darle like al video para más contenido. Sin más, comencemos. Cuando el árbol en el que estaba parada se rompió y cayó, la mujer no perdió ni un instante y huyó presa del pánico. ¿Cómo? Estaban demasiado lejos el uno del otro, y al caer la tarde, a Shinra le resultaría difícil notar su presencia, pero inesperadamente, él localizó su posición con exactitud, y su ataque casi la alcanza. Aún así, maldijo su curiosidad, que no podía detener. Si hubiera podido frenar esa curiosidad y vivir con normalidad como una persona común, con su fruta del diablo todo habría sido posible, pero lamentablemente no lo hizo y persiguió el sueño que todos le decían que no siguiera. Y esa era la razón por la que no podía evitar preguntarse qué quería hacer Shinra con Sarkis y Bellamy. ¿Era un cazarrecompensas? Pero, ¿acaso existía una base de la marina en esta Villa Mog, la isla del Grand Line donde habitaban sobre todo piratas? En cuanto a por qué había llegado a ese lugar, se decía que había un registro histórico sobre cierto tema que le interesaba, y de alguna manera, se encontró con Shinra, quien era joven pero poderoso. Sin embargo, inesperadamente, ese joven había adquirido la habilidad de Bellamy. No es una ilusión. La capacidad de convertir una extremidad en un resorte. El hecho de que Bellamy hubiera obtenido 58 millones de bayos gracias a esa fruta del diablo demostraba que era fuerte. Pero Bellamy había muerto, y Shinra le había arrebatado su poder. ¿Acaso eso también le pasaría a ella? Con su experiencia de la infancia, era pragmática y se preocupaba por su seguridad por encima de todo, ya que, mientras siguiera viva, tenía un deber y un sueño que cumplir. Le era imposible rendirse o ser atrapada, pero... ¡pum! Entonces, un fuerte estruendo resonó y su cuerpo se sintió débil. Una arma. En lugar de perseguirla, la atacó con un arma. No, Shinra atacó a esta mujer con su habilidad recién obtenida, la Bane Bane no Mi, que convertía su extremidad en un resorte. En el mundo moderno, el resorte tiene muchos usos, incluso como arma, ya sea un arco, una honda, una pistola de aire comprimido o un arpón. Esas armas quizá no sean las más poderosas, pero aún así, al ser creadas usando la habilidad especial y la fuerte capacidad física de la gente de este mundo, causaban un gran daño. Más importante aún, su oponente no era tan fuerte, pues con su agudeza visual podía darse cuenta de que ella huiría en lugar de enfrentarlo. Al transformar la parte media de su mano en un resorte, lo estiró hasta el límite, luego colocó una piedra como munición y la lanzó como si fuera un arpón o un mecanismo de ballesta. En el mundo de Kengan, había entrenado con todo tipo de armas de largo alcance, incluyendo arcos, armas arrojadizas y armas de fuego, pues eran prácticas y fáciles de dominar gracias a su Sharingan. Si uso ninjutsu, será más interesante. Usar los elementos u objetos creados mediante ninjutsu, como una lanza de tierra, Shinra sentía que esta nueva técnica suya podría volverse más interesante, pero no sería la más excepcional, ya que la capacidad de lanzamiento de esta técnica era limitada. Si tuviera que decirlo, era bastante similar a un arco o una honda, que comparados con un arma de fuego son mucho más débiles, pero baratos y silenciosos. Sin importar eso, continuó disparando esas piedritas y otros objetos que encontraba cerca, sin darle directamente a su objetivo, solo impidiéndole moverse, jugando como un gato que solo quiere divertirse antes de morder a los ratones que ha estado persiguiendo. Como era de esperar, la mujer pareció notar su intención, que no era matarla a tiros, lo que hizo que ella levantara las manos y dijera: «Me rindo. Lo siento por seguirte. Por favor, no me mates». Si Shinra se hubiera acercado, tal vez habría existido la posibilidad de que ella hiciera algo para cambiar la situación, pero él la atacaba a distancia, sin pensar en acercarse, lo que la dejó indefensa. Aunque solo usara objetos pequeños para atacarla, si esas cosas realmente le dieran, temía que pudiera romperse los huesos. Tal vez había comido una fruta del diablo, pero eso no significaba que se hubiera vuelto tan poderosa como para ignorarlo todo, y pelear tampoco era su fuerte. Solo que, mientras se rendía y parecía indefensa, mostrando su encanto al límite mientras suplicaba que la dejara ir, su mente era mucho más profunda que otros pensamientos. Su experiencia en la infancia hacía imposible que confiara en los demás, y definitivamente no entregaría su vida a la bondad de otros, a menos que esa persona fuera bastante estúpida. En cambio, aprovecharía esa oportunidad para acabar con Shinra. Su habilidad en la pelea quizá no fuera la mejor, pero no era débil, y su fruta del diablo le permitía hacer ataques discretos, similares a un asesinato. También le ayudaba a encontrar a sus enemigos, caminar sin ser notada, pues podía observar a los demás desde lejos, desde un lugar que ellos nunca imaginarían.
Al mismo tiempo, su curiosidad pudo más que ella mientras intentaba seguir a alguien a quien no debía y espiar lo que hacía. Shinra, que había estado observando desde lejos, sintió que esa mujer le resultaba bastante familiar, y los recuerdos de Sarku y Shibeyami le ayudaron a entender lo básico de este mundo. Los dos quizá no tenían las mentes más brillantes, pero eran mejores que Luffy, cuya mente era casi como la de un muerto cerebral, y con sus recuerdos, supo quién era ella. ¿Será ella? Si era así, dudó en eliminarla. Su ojo de usurpación era un secreto, y nadie podía conocer esa habilidad, pero cuando miró a esa mujer, en realidad no quería matarla. ¿Por qué no la mataba? Porque era hombre. Pensó un rato, tomó una decisión, pero no era tan estúpido como para acercarse a ella, ya que sabía bien que no era una mujer ingenua que creyera que todo estaría bien con solo decir que se rendía y disculparse. Estaba seguro de que ella lo atacaría cuando bajara la guardia. Desgraciadamente, en lugar de acercarse y caminar hacia ella, transformó su brazo en un resorte, lo estiró desde la distancia, lo enrolló alrededor de ella y la atrapó en medio de su brazo en forma de espiral, que envolvió firmemente su atractivo cuerpo femenino entre las espiras, impidiéndole respirar antes de ser arrastrada, dándose cuenta de que su oponente era más sucio que ella. En su más profunda desesperación, comprendió que su fin estaba cerca, sobre todo cuando vio sus mortales ojos escarlata que la miraban como un depredador a su presa. ¿Nico Robin? Sí. ¿Quién? Al decir su nombre, Robin esperó a ver su reacción, pero inesperadamente, él no la conocía. ¿Qué era esto? ¿Acaso era una brecha generacional? Ella casi tenía 30 años, y podía ver que Shinra era joven, lo que hacía que pareciera no importarle o ni siquiera conocerla. Aún así, mientras ella se sentía un poco conflictuada por su edad, Shinra se alegraba de haber nacido en el clan Uchiha, ya que todos en el clan Uchiha podían mantener su expresión seria, sin emociones y fresca, que era la expresión modelo de cada Uchiha. La mayoría de la gente del clan Uchiha tenía esa expresión, pero afortunadamente, la mayoría eran guapos, así que aunque tuvieran esa expresión, todos eran populares. Sin embargo, sin duda, él estaba atónito, pues la persona que había encontrado en esa isla era Nico Robin. Entre todas las heroínas de One Piece, sin duda, ella era una de las más populares. Incluso para algunos, Nami no era rival para Robin, que poseía ese encanto maduro y sereno. Mientras Shinra la observaba más a fondo, suspiró para sus adentros, pues a pesar de su cara de póker, ella pareció notar sus ojos traviesos. Usando su hermoso rostro y su cuerpo provocativo, aunque estuviera firmemente envuelta por el brazo de Shinra transformado en un resorte en espiral, haciendo que su carnoso y femenino cuerpo se hinchara de una manera tan atractiva a los ojos de un hombre. Si fuera virgen, temía que lo derribarían, pero afortunadamente, Mikoto, Shion y Karura lo habían ayudado a volverse bastante inmune al encanto femenino. Aún así, es tan alta. Shinra era alto para su edad, y entre todos los luchadores del mundo de Kengan, o incluso los de Naruto, medía alrededor de 187 centímetros, pero Robin era aún más alta, con una estatura de unos 188 centímetros, es decir, un centímetro más, y para colmo, usaba tacones altos, lo que la hacía aún más alta. Con una piel ligeramente bronceada que la hacía parecer una belleza exótica, y un atuendo de cuero vaquero que dejaba ver la mayor parte de su piel, tanto de la parte inferior como superior, realzando el atractivo de sus muslos y pecho. Peor aún, su rostro mostraba una expresión de disculpa, como si realmente lamentara su acción, pero él era un hombre de acero, y cuando pensó en lo que le había sucedido en el mundo de Naruto, se calmó rápidamente, pero de alguna manera, después de su estancia en el mundo de Kengan, sus ansias de venganza se habían mitigado un poco, pues no tenía prisa y toda la iniciativa estaba de su lado, considerando que sus enemigos no esperarían que escapara a otro mundo. Sin importar eso, en el mundo de One Piece, su momento para vengarse estaba más cerca. Entonces, ¿qué haces aquí? Busco un registro histórico importante. ¿Para qué? Observando su curiosidad, Robin sonrió y dijo. Realmente no sabía qué tipo de registro era antes, pero ahora lo sé. Sin embargo, no continuó y solo lo miró con lástima. ¿Quieres que te suelte para escuchar el resto? ¿Puedes? Te arrojaré al océano para que estés sobria cuando hablemos. Lo siento. Si fuera otro lugar, quizá a Robin no le importaría, pero el océano era diferente, ya que ella era usuaria de una fruta del diablo, y como todos sabían, la debilidad de ese poder siempre había sido el mar. Y bien. Suspirando para sus adentros, Robin dijo honestamente. Es la Bato Bato no Mi, modelo. Vampiro. Bato Bato no Mi, modelo. Vampiro. ¿Te interesa?
Por supuesto que le interesaba, pues comparada con la Van Nomi, que solo convertía sus extremidades en resortes, la Bato Nomi, modelo vampiro era más poderosa. Bueno, no podía decir que en cuanto a potencial, si uno desarrollaba más la Van Nomi, con el poder del resorte, podría absorber toda la energía y redirigirla. Además, sentía que la Van Nomi podía imitar la Nikyu Nomi de Kuma, que le permitía repeler cualquier cosa. Por último, también podía hacer algo similar a la Nika Nomi de Luffy, ya que un resorte también tiene un factor de elasticidad. Sin embargo, la Bato Nomi tampoco estaba mal, pues le daba una mejora rápida en su capacidad física, junto con todas las habilidades de un vampiro de la leyenda. Comparada con la Van Nomi, Shinra tenía que admitir que la Bato Nomi, modelo vampiro era más interesante. Pero, ¿estás segura de que vas a contarme eso? Considérelo como mi disculpa por espiar tu secreto. Aunque Robin no sabía mucho sobre Shinra, sentía que podría ser una de las razas raras de este mundo que habían sido destruidas o asesinadas por el gobierno mundial, ya que éste eliminaba todo lo que intentara poner en peligro a sus gobernantes. La habilidad de Shinra, que le permitía absorber a otros, era impresionante. Pero, desgraciadamente, la usas en escoria. ¿Qué dijiste? Ah, lo dije en voz alta. Lo hiciste. Bueno, ya sabes, si quieres usar tu habilidad, deberías probarla en alguien más fuerte que esos dos secuaces. A los ojos de muchos piratas, Sarkis y Bellamy eran bastante buenos, pero a los ojos de Robin, eran débiles. En tu opinión, ¿para qué debería usar mi poder? Tipología. Logia. La que permite que el cuerpo se convierta en un elemento. Robin miró a Shinra con un deje de seducción de sucubo. Conozco a uno que tiene la habilidad de convertirse en arena. ¿Quieres que te lleve hasta él? Esta mujer quería que peleara contra el rey del desierto, Cocodrilo. Naturalmente, Shinra sabía de Cocodrilo, ya que era uno de los personajes famosos del mundo de One Piece. Esa fama no venía de lo poderoso que era, sino de lo ridícula que fue su derrota. Cocodrilo había comido la Suna Nomi, que le permitía convertirse en arena, manipularla e incluso fusionarse con ella. En el país desértico, en el lugar donde debería haber brillado con su habilidad, fue derrotado por Luffy con un barril de agua. Si ese tipo no era un idiota, ¿entonces qué era? Sin embargo, Shinra también entendía que era imposible subestimar al protagonista, pues si lo hacía, sería derrotado, y en lugar de convertirse en enemigo del protagonista, más valía convertirse en aliado de Luffy, ya que era más cómodo estar al lado de Luffy que ser su enemigo. Aún así. Por cierto, ¿cuál es tu poder? Robin. ¿Puedes decírmelo? Robin no sabía si Shinra podría usar de nuevo su habilidad o no, pero si lo hiciera, ella podría estar en peligro. No, en primer lugar, ¿por qué no usó su habilidad en cuanto la atrapó? Así que decidió apostar. Tomando aire, dijo. Es la Ana Nomi. ¿Ana Nomi? ¿Flores? ¿Qué puede hacer? ¿Quieres ver? ¿Puedes? Afloja un poco tus extremidades. No puedo moverme bien con tu fuerte brazo envuelto alrededor de mi pecho, trasero y muslos así. Shinra. Si bien Robin no se equivocaba acerca del brazo de Shinra en forma de resorte, que la atrapaba en su interior, a él le pareció extraño cuando ella mencionó esas palabras, y eso lo hizo agacharse ligeramente, tratando de detener a una bestia que despertaba, lo que la hizo reír entre dientes. Aún así, mientras aflojaba su brazo en forma de resorte que atrapaba el cuerpo de ella, Robin mostró su habilidad. Es así. Fleurs. De repente, dos hermosos brazos parecidos a los de Robin brotaron entre las piernas de Shinra, dejándolo atónito, y él trató rápidamente de detener a esa mujer. Detente. Está bien, no tienes que preocuparte. Esto no está bien. No te preocupes, es solo mi habilidad. No tienes que darle tantas vueltas. Antes de que Shinra pudiera refutar con fuerza, quedó hecho un lío, pues la reconfortante suavidad que exhalaba una agradable fragancia floral envolvió su zona tensa con amabilidad, y lo hizo soltar a Robin, quien le enseñó a no meterse con su mayor. ¿Ah? ¡No! Oh. En su mente, sin duda, la Ana Nomi era la fruta del diablo más fuerte. Oh, tanto. Mientras Shinra estaba todo deprimido, hecho un lío e incapaz de luchar contra esa tentación, soltó rápidamente a Robin, que lo había ayudado a relajar su tensión. Aún así, la Van Nomi es más interesante de lo que pensaba. Mostrando una sonrisa significativa y seductora, Robin sintió un shock interior, pues la Van Nomi, que ella creía inútil, podía hacer que una parte del cuerpo de Shinra se hinchara y se hiciera más grande.
Sí, como un resorte tiene una propiedad elástica similar a la del caucho, naturalmente podía hincharse y expandirse, lo que hacía que el cuerpo de Shinra se agrandara. Su tamaño quizá no estaba mal, pero si podía volverse más grande, ¿por qué no, verdad? Probablemente por eso muchos envidiaban a Luffy, pues a pesar de su extraña fruta del diablo, la Gomu Gomu no Mi, que al principio era conocida, extrañamente todos los hombres lo envidiaban, especialmente cuando podía hacer el tercer engranaje, que hacía que su cuerpo se hinchara. Aún así, como un resorte es más o menos similar al caucho, Shinra hizo lo mismo, sobre todo cuando quiso asustar a Robin. Desgraciadamente, Robin era una oponente más temible de lo que había imaginado. ¿Fue esta la razón por la que robaste esta fruta del diablo? Sí, Robin pensaba que, si existía una razón, Shinra había robado esa fruta del diablo a Bellamy por ese motivo. No seas estúpida. Shinra se enfureció. No hay manera de que robe la fruta del diablo de alguien por una razón tan tonta. Yo conozco el potencial de esta fruta del diablo, así que la tomo. Sí, a diferencia de los demás, que menospreciaban y no veían el poder de la Bane Bane no Mi, él podía ver el potencial de esa habilidad, así que la tomó y no se arrepintió. ¿De verdad? Aún así, cuando estaba a punto de enfadarse otra vez, Robin hizo brotar sus manos, que se deslizaron de nuevo en sus pantalones, dejándolo indefenso. Para allá. Suficiente. Sí, quizá era fácilmente influenciable por una mujer hermosa, y ya había perdido una vez, pero esta vez no cedería más. Era un hombre con una misión, ¿cómo podría dejarse influenciar por las tentaciones de Robin? Lo siento. No te enfades, ¿vale? A pesar de su enfado, Robin seguía siendo gentil e incluso lo abrazó suavemente. Solo pensaba que eso te calmaría. Si no quieres, no lo haré. Shinra, ¿acaso ya no quería su gentileza? Mientras mostraba una expresión de conflicto, Robin se rió y lo besó suavemente en la mejilla. Entonces, ¿estamos en paz? No vuelvas a hacer algo peligroso, mujer. Shinra sintió que este mundo era peligroso. Tenía que irse, o si no, no podría irse. Aún así, antes de eso. ¿Puedo ver el registro de la Bato Bato no Mi, modelo, vampiro? Claro. Robin le contó todo sobre la fruta del diablo del vampiro, pero estaba ubicada en el Nuevo Mundo, que estaba lejos de su ubicación actual, el Grand Line. Aún así, como Shinra había confirmado su habilidad para robar la habilidad de la fruta del diablo de Bellamy sin asumir su debilidad, se preguntaba si sería posible robar la habilidad directamente de la fruta del diablo. Además, con la habilidad del vampiro, podría curarse, regenerarse o borrar los efectos secundarios de su Mangekyo Sharingan, incluso sin esperar a que se convirtiera en un Mangekyo Sharingan eterno. Si no, entonces solo puede ser esa fruta del diablo. Shinra recordaba una extraña pero única fruta del diablo que de alguna manera podía mejorar a su portador, volviéndolo más fuerte. Sí, esa fruta del diablo quizá no era la más poderosa, pero era práctica. Desgraciadamente, aún faltaba tiempo para la línea temporal original, así que solo podía esperar hasta ese momento. Aún así, mientras escuchaba atentamente a Robin, su encantador aroma floral lo inquietaba, así que dijo: gracias. Con lo que planeaba hacer, sabía que en lugar de quedarse al lado de Robin, tenía que ir al otro lado, pues quería volverse más fuerte cuanto antes, y aunque tener a Robin era bueno, era demasiado peligroso, al menos por ahora. ¿Te vas a ir?, preguntó Robin. Aunque ella no mostraba nada fuera de lo normal, Shinra sintió que su voz era un poco apagada y triste, lo que lo hizo sentir mal, pero tenía algo que hacer, y sabía que a pesar de su pequeño intercambio íntimo, ella aún dudaba de él, y él tampoco podía quedarse demasiado tiempo en este mundo. Hay algo que debo hacer, así que adiós. Dicho eso, decidió irse rápidamente y regresar al mundo de Kengan. Sin embargo, para Robin, que vio que Shinra realmente se había ido, debería haber suspirado aliviada, pensando que era mejor estar sola, pues no podía confiar en nadie, ya que podrían traicionarla. Aún así, cuando pensó en su rostro que mostraba lucha, y sin embargo una expresión feliz y pervertida, no pudo evitar suspirar, mirando su propia palma suave y blanca, y acercándosela a la nariz. Aunque él se había ido, aún podía oler su intenso aroma, que hizo que su cuerpo palpitara antes de soltar un suspiro impotente y desechar todos sus pensamientos para irse, pues tenía una misión que cumplir y le era imposible abandonarlo todo por un joven con el que había tenido ese pequeño intercambio travieso. Solo que se preguntó, ¿volverían a encontrarse?
No estaba segura, pero estaba convencida de que cuando se reencontraran, sus posiciones serían diferentes y él se habría convertido en un hombre increíble, para que ella pudiera admirarlo mientras se escondía en la oscuridad, como siempre, hasta que su misión estuviera completa. Sin embargo, cuando Shinra regresó, como era de esperar, casi era la hora de su combate. «Shinra, ¿dónde has estado?» Cuando regresó, todos suspiraron aliviados, pues estaban preocupados. «Lo siento. Solo estaba en medio del entrenamiento. No llego tarde, ¿verdad?» «No, llegas justo a tiempo». Shion suspiró aliviada cuando Shinra regresó, pero aún así, no sentía una emoción muy fuerte hacia el puesto de presidente de la asociación Kengan, pero era un desperdicio no llegar hasta el final con el potencial que Shinra podía ofrecer. Aún así, su seguridad era lo primero. «Pero, estás bien, ¿verdad?» Shinra parecía estar hecho un lío después de regresar, ya que ni siquiera había podido cambiarse la ropa, que estaba bastante desordenada debido a su pelea con Bellamy y Nico Robin. «No te preocupes. Estoy en mi estado óptimo». Con la capacidad física de Bellamy, aunque ese tipo no era el más fuerte, Shinra sentía que se había vuelto más fuerte. Si había una desventaja, era el hecho de que necesitaba comer más, como una máquina más grande que requiere más combustible. Un cuerpo más fuerte necesitaba más comida para mantenerse. «Bien», asintió Shion. «Todos te esperan. Deberías ir ahora y no olvides ganar. No te preocupes». Dejando esas palabras, Shinra caminó hacia la familiar arena y se encontró con su tercer oponente, el luchador representante de Golden Pleasure, Mikazuchi Rei. Cuando Shinra apareció, todos soltaron un aullido emocionado, pero Rei sintió una inmensa presión. Aún así, incluso así, Rei seguía creyendo. «Ganaré». Solo que Shinra sonrió, y se preguntó cómo ganaría Rei. Rino no se quedó con Shion, Mikoto y Tomoko. En cambio, estaba en una posición donde podía apoyar a Rei, su luchador representante. Aunque era extraño, su encuentro estuvo lejos de ser bueno, pues en lugar de ser contratado, Rei conoció a Rino cuando recibió la misión de asesinarla, pero en lugar de matarla, se enamoró instantáneamente de esa mujer, y ella también se alegró de hacerlo caer, porque así tenía un luchador fuerte bajo su mando. Rei podría parecer tonto, pero era uno de los luchadores más fuertes del torneo, ya que era el heredero del estilo Raijin, un misterioso y temible puño asesino que se había transmitido en secreto a través del clan Mikazuchi durante 1200 años. Aparentemente creado por Take Mikazuchi no Kami, el arte marcial se centraba en que sus usuarios se fundieran con todo para alcanzar un estado de unidad, permitiéndoles volverse como el mismísimo rayo. Debido a la constitución física única requerida para usar el estilo Raijin, es un arte marcial que solo pueden usar aquellos de sangre Mikazuchi. Sin importar eso, con este arte marcial, Rei ganaría. «Rino, dame fuerzas». Como Rei era su luchador representante, Rino también decidió dejar que diera todo de sí. Pelear con todo, sin arrepentimientos. Ese era el deseo de cada luchador en este torneo, pero ¿podría el descendiente del clan Mikazuchi, y actual maestro del clan Raijin, liberarse de las aguas furiosas conocidas como Shinra? Nadie apartaba la mirada. Todos los ojos estaban puestos en ellos, pues sabían que la batalla comenzaría en un solo instante. Ya fuera Kuroki, que había sido derrotado por Shinra, y todos los demás luchadores que habían participado, hubieran perdido o ganado, todos se reunieron para ver la batalla que estaba por comenzar. Habían visto cómo Shinra usaba el cuerpo de su oponente como un nunchaku para derrotar al ejército de Ayami, que había planeado un golpe de estado. Sin embargo, Rei no era un oponente débil, como todos habían visto lo rápido que era durante sus muchas peleas. Un prodigio contra el luchador más rápido. ¿Quién ganaría? Cuando la tensión alcanzó su punto máximo, el árbitro gritó: «Comienza ahora». Como un relámpago, Rei hizo su movimiento. Destello de rayo. Tan pronto como comenzó el combate, Rei no perdió el tiempo y usó su técnica más rápida, la que le había dado la mayoría de sus victorias y asesinatos. Usando esta técnica, Rei atacó con un golpe frontal sumamente veloz, ejecutado a tal velocidad que el objetivo apenas tiene tiempo de registrar lo que sucedió antes de que los efectos del golpe lo noqueen. Oh. Aunque esta técnica parecía simple, Rei era rápido, tan rápido que nadie podía verlo, como miembro del clan Mikazuchi, que estaba construido específicamente para la velocidad, y según el entendimiento de Shinra, sabía que había dos razones para ello.
Primero, usando una técnica especial de autosugestión capaz de desbloquear los limitadores musculares del cerebro de Rei, permitiéndole desatar todo su potencial físico, algo bastante similar al limitador del clan Kure. Segundo, desde que aprenden a caminar, se someten a un entrenamiento intensivo para desarrollar piernas especializadas para correr. La combinación de autosugestión y piernas poderosas permite a los Mikazuchi alcanzar velocidades que superan con creces a las del clan Kure. Naturalmente, esto no era suficiente para vencer a Shinra, y por eso, Rei le pidió a Rino, su jefa, que usara su habilidad especial, conocida como el instinto reproductivo, que era una forma de lavado de cerebro que le permitía dar órdenes verbales que trascendían la simple persuasión y suprimían los instintos del ego de cualquier hombre, forzándolos a la servidumbre. Mientras sean hombres, no pueden rechazarla. Usando esta habilidad, Rino le pidió a Rei que fuera más allá de su capacidad, lo que aumentó aún más su velocidad. En ese momento, Rei se había convertido en un rayo hacia Shinra y estaba listo para derribarlo. Esa era la única oportunidad de Rei, y si fallaba, sería derrotado. Después de todo, el clan Raijin era una técnica de asesinato, lo que significaba que debía vencer a su oponente de un solo golpe, o de lo contrario estaría en gran desventaja. La tensión en su cuerpo desgarró muchos de sus músculos, la resistencia del aire, la gravedad y todo hicieron que su cuerpo se sintiera muy pesado, y la humedad de su cuerpo también se evaporó debido al calor generado por su velocidad. Se podría decir que ese único momento, solo un momento de esta técnica, había puesto tanto estrés en su cuerpo que podría morir. Sin embargo, nunca se detuvo. Incluso si las plantas de sus pies se desgarraban, y podía sentir que su cuerpo se estremecía como si se rompiera, Rei se movía más rápido y más rápido a una velocidad que nadie podía ver. Su ataque era simple, solo un movimiento lineal, fácil de proteger, pero con su velocidad, ¿alguien podía detenerlo? Ahora. Shinra estaba en su postura, aparentemente listo para redirigir y devolver todos los ataques que recibiera, pero a Rei no le importó y golpeó a Shinra en el pecho. ¡Boom! Le di. El ataque de Rei logró penetrar el cuerpo de Shinra, pero al mismo tiempo, apareció una sensación que lo dejó atónito mientras su puño se hundía profundamente. En lugar de encontrar resistencia, parecía como si su ataque estuviera siendo absorbido. Sin embargo, mientras Rei estaba conmocionado, Shinra hizo su movimiento, lo que hizo que Rei abriera los ojos con horror. ¡Boom! Cuando un poderoso impacto golpeó su cuerpo, Rei salió volando, luego cayó al suelo mientras su cuerpo se rompía y la sangre brotaba continuamente de sus orificios. ¿Qué fue eso? Ese fue el pensamiento de Rei cuando golpeó el cuerpo de Shinra. Era como si no estuviera golpeando un cuerpo humano, sino un resorte, que absorbía todo el impacto de sus ataques, luego los devolvía con una fuerza combinada con el ataque de Shinra, destrozando su cuerpo y derrotándolo al instante. Sin embargo, mientras Rei se hacía esa pregunta en su mente antes de caer y desmayarse, todos estaban atónitos, viendo a Rei, que había sido arrojado como si le hubiera dado un cañón. ¿Esto acaso Shinra se había vuelto más fuerte? Sin embargo, el ganador es Uchiha Shinra. Cuando Shinra ganó, entendió cómo hacer más fuerte la Bane Bane no Mi. Bane Bane no Mi. Esta es una habilidad que le permite convertir sus extremidades o su cuerpo en un resorte. ¿Cuál es la utilidad del resorte? El propósito del resorte era absorber y almacenar energía, así que no importa cómo sus oponentes intentaran golpearlo, toda la energía que liberaban de sus puños, patadas y otros ataques sería absorbida dentro de su cuerpo, y Shinra podría usar esa energía para atacar a sus oponentes liberándola, lo que aumentaría el daño de sus ataques físicos. Entre todos los luchadores del torneo, Wakatsuki Takeshi, uno de los luchadores más fuertes del torneo, que era una lástima que no fuera oponente de Shinra, tenía una técnica que se asemejaba a un mecanismo de resorte. El Blast Core. Era una técnica en la que Wakatsuki comprimía todos sus músculos, como comprimir un resorte al límite antes de liberarlos. Como Shinra tenía la habilidad de la Bane Bane no Mi, podía hacer lo mismo, e incluso mejor, pero naturalmente, esta habilidad no era omnipotente, ya que existía un cierto límite de cuánta energía podía absorber su cuerpo en forma de resorte, pero como este límite era alto, y nadie en el mundo de Kengan podía romper ese límite, sentía que debería ser más o menos inmune a los tipos de armas contundentes, ya que sus fuerzas, ondas de choque, energía cinética, momento y todo lo demás serían absorbidos por el resorte.
Sin embargo, aunque había un límite, este podía mejorarse entrenando aún más su capacidad física, y francamente, esta fruta del diablo era incluso mejor que la Gomu Gomu no Mi, ya que a diferencia de la Gomu Gomu no Mi, cuya debilidad eran las armas afiladas, la Bane Bane no Mi no tenía esa debilidad, pues un resorte también puede estar hecho de metal. No solo este cuerpo suyo podía absorber y ser prácticamente inmune a los ataques contundentes, sino que su cuerpo también era tan fuerte como el metal, lo que le daba al usuario la defensa más alta. Si la Gomu Gomu no Mi no se desarrollara en la Nika Nika no Mi, entonces Shinra diría que la Bane Bane no Mi era la versión avanzada de la Gomu Gomu no Mi, ya que podía hacer todo lo que la Gomu Gomu no Mi podía hacer, y además podía defenderse de armas afiladas como un resorte de metal. Se podría decir que, como Shinra había comido esta fruta del diablo, se había convertido en la defensa más alta, ya que nadie podía romper su cuerpo de resorte, y cuando intentaran atacarlo, él devolvería su ataque al doble o más. Ya fuera Kanoa Hito o Tokita Oma, sus dos próximos oponentes, fueron derrotados por él, y Shinra se convirtió en el campeón del torneo de aniquilación Kengan, lo que hizo que Shion se convirtiera en la presidenta de la asociación Kengan. Aún así, aunque se había convertido en el más poderoso del mundo de Kengan, no se sobreestimaba, sobre todo cuando en el mundo de One Piece y Naruto existían muchos monstruos. ¿Debería entrenar en el mundo de One Piece? Shinra dudó, pues podía darse cuenta de que aunque fuera al mundo de One Piece, estaba seguro de que no podría usar el ojo de usurpación en esas figuras poderosas, y si usaba esa habilidad, temía que su ojo se volviera ciego. La Bane Bane no Mi podría ser buena, y también tenía el potencial de un humano único en el mundo de One Piece, pero una vez más, incluso si trabajara duro durante varios años, no se convertiría en un ser omnipotente que pudiera. Frotándose los ojos con impotencia, sabía que debía convertir sus ojos en Mangekyo Sharingan eterno. Con uno es suficiente. No tenía que tener dos Mangekyo Sharingan eternos, sino que uno era suficiente, especialmente el ojo de usurpación. En cuanto al ojo de trascendencia, debería estar bien usarlo varias veces. ¿Debería volver al mundo de Naruto? Sin embargo, cuando pensó en las únicas personas que poseían el Mangekyo Sharingan, dudó. Itachi, Obito y Danzo. De los tres, aunque Shinra no creía que fuera a perder, su victoria sería bastante fea, pues esos tres no eran débiles. Itachi era obvio, ya que era el ninja más fuerte del clan Uchiha de esta generación. Obito tenía la habilidad de escapar a otro espacio. Danzo, aunque no era tan fuerte como los otros dos, tenía muchos subordinados que darían su vida para protegerlo, y también podría informar a Sarutobi y su pandilla. Eso significaba que Shinra podría tener que pelear contra cientos de ninjas de élite, lo cual era problemático. Además de esos tres, Shinra no estaba seguro de si había otros dueños del Mangekyo Sharingan. Eso lo hizo dudar en ir al mundo de Naruto, pues temía que si cometía un error, desperdiciaría la oportunidad de usar su ojo de trascendencia. Al mismo tiempo, Shinra sentía que su fuerza no era tan omnipotente, aunque era completamente capaz de liberar el poder secreto del Mangekyo Sharingan, Susanoo, que podría ser tan poderoso como el zorro de 9 colas que asoló Konoha, ya que si lo usaba, estaba seguro de que sus ojos se volverían ciegos y perdería su Mangekyo Sharingan. Así que, entre todas las opciones, Shinra sabía que lo mejor para él era ir a un mundo nuevo. Aún así, antes de eso, primero consigamos la bomba nuclear. No, primero debía recordárselo a sus mujeres. Vas a entrenar. Shion y Karura estaban atónitas, pero Mikoto estaba tranquila y solo preguntó. ¿Cuándo piensas regresar? No lo sé. Shinra no estaba seguro de cuánto tiempo estaría en otro mundo, pero esperaba poder regresar pronto, dependiendo de lo que pudiera obtener en este nuevo mundo. Pero volveré antes de que nazca nuestro hijo. Tendría que regresar al menos antes de que naciera su primer hijo. Está bien, no te preocupes. Yo esperaré. Este mundo era cómodo, y era tan agradable que a veces les hacía pensar que era mejor vivir en este mundo que regresar al mundo de Naruto. Sin embargo, aunque era divertido poder pasarlo bien con muchos, le era imposible tragar todo y dejar que el mundo de Naruto siguiera su curso original, sobre todo cuando aquellos que le habían hecho daño pudieran tener un buen final. Así que tenía que irse, volverse más fuerte y regresar.
Entonces, después del torneo, Shinra se fue directamente a la península de Corea para recoger varias armas como preparación para el próximo mundo, lo que naturalmente hizo que muchos lo buscaran, ya que al haber ganado el torneo con tanta facilidad, se había convertido en el luchador más fuerte del combate Kengan, si no del mundo, lo que hizo que muchos luchadores poderosos del mundo desearan arrebatarle su título, pero desgraciadamente, antes de que pudieran hacer algo, murieron, pues su rastro desapareció por completo de este mundo. Así que este es un mundo nuevo. Cuando Shinra estaba en el nuevo mundo, inesperadamente, este mundo no era muy diferente del mundo de Kengan, sobre todo porque el vecindario era bastante moderno, pero... ¡Boom! Cuando una fuerte explosión ocurrió, y un sonido de destrucción resonó, se oyó el llanto de una niña pequeña. Mamá. 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 Huye por favor. No, quiero ir con mamá. Te lo ruego. Shinra, que había acudido rápidamente al oír el ruido, quedó atónito, pues lo que vio no era solo una madre y una hija en peligro, sino también un monstruo gigante y espeluznante que miraba a las dos, aparentemente listo para devorarlas. De pie en la cima del techo de una de las casas cualquiera del vecindario, Shinra quedó atónito un momento. ¿Qué demonios es este mundo? La aparición del monstruo gigante y espeluznante lo dejó aturdido por un instante, mientras Shinra se preguntaba en qué clase de mundo había llegado. Aún así, aunque no podía decir que fuera una buena persona, le era imposible dejar que ese monstruo devorara a esa hija y a esa madre, así que rompió el pararrayos de la casa donde estaba, luego transformó la sección media de su brazo en un resorte, y colocó ese pararrayos en su brazo como una ballesta antes de dispararlo. Clavado. El monstruo nunca esperó que alguien lo atacara, y el pararrayos se clavó directamente en uno de sus ojos, haciéndolo gritar de dolor. Oh. Sin embargo, antes de que el monstruo pudiera reaccionar, Shinra ya había aparecido a su lado y retorció su palma. Palma de Rakasa. Crack. En el momento en que su palma conectó con el cuerpo del monstruo, este se retorció antes de ser desgarrado, rasgado y destruido. Gracias a la Bane Bane no Mi, no solo aumentó su velocidad porque podía impulsarse a sí mismo, sino que, como su extremidad podía convertirse en resorte, podía retorcer aún más su brazo, lo que aumentaba el daño de la palma de Rakasa. Si lo deseaba, podría crear un ataque similar a un taladro, ya que su brazo de resorte le permitía girar como un taladro, o ir más allá creando un torbellino. Aún así, si era posible, quería desarrollar la Bane Bane no Mi para que también pudiera afectar el área circundante, objetos, armas o incluso el aire, dándoles la propiedad del resorte, lo que aumentaría la variedad de sus técnicas. Sin importar eso, aunque la aparición del monstruo lo sorprendió, no era tan fuerte como había imaginado. ¿O acaso había mejorado tanto? Sí, Shinra se había vuelto más fuerte, diferente a antes, ya que no era tan débil como antes. Podía proteger a sus mujeres, y naturalmente, solo era cuestión de tiempo para que llegara ese momento en que acabaría con esos tipos despreciables del mundo de Naruto. Pero, ¿realmente, qué es? Cuando miró al monstruo muerto y destrozado, Shinra se preguntó qué era, lo que lo hizo sentir aún más curioso sobre este mundo. Aunque de alguna manera podría usar su ojo de usurpación en ese monstruo, decidió no hacerlo, ya que parecía débil, y sería un desperdicio usar su habilidad en él. En lugar de usar su ojo de usurpación para usurpar la memoria del monstruo, mejor ir a una biblioteca o hipnotizar a alguien para aprender más sobre este mundo. Aún así, mientras quería saber más sobre este mundo, escuchó a dos personas que estaban a punto de acercarse a él. Senpai, cambia tu rostro rápido. No puedo. No puedo controlar este poder. Tu cara parece la de un kaiju ahora. Apúrate. A diferencia de los dos, que estaban preocupados por sus propios asuntos, aparentemente en pánico mientras uno de ellos se convertía en monstruo, aunque Shinra sintió el impulso de actuar, sintió que ellos eran diferentes del monstruo grotesco que había matado. Aún así, aunque esos dos eran anomalías, podía darse cuenta de que no eran malos, y tampoco quería ser visto como una anomalía, sobre todo después de haber matado a un monstruo con sus propias manos. Cuando vio a la gente en los alrededores, supo que con su poder humano ordinario, les era imposible hacer algo contra el monstruo que había visto y matado. En cambio, debía haber un poder extraordinario, habilidades o cierta tecnología desarrollada en este mundo para luchar contra esos monstruos, lo que hizo que su curiosidad se hiciera aún más fuerte. Así que, cuando vio que la madre y la hija estaban bien después de que él mató al monstruo, decidió irse para aprender más sobre este mundo, ya que esos dos tipos ruidosos estaban allí para ayudar a la gente. ¿Qué es esto? ¿Por qué hay un kaiju muerto aquí? ¿Quién lo hizo?
Cuando los dos vieron al monstruo muerto, cuyo cuerpo estaba retorcido, eso los hizo temblar antes de que notaran a la madre y la hija, que aún estaban aturdidas y atrapadas bajo la casa arruinada. Ayudémoslas primero, Ichikawa. Ese sí, senpai. Pero la hija y la madre estaban aturdidas y lloraron al ver aparecer ante ellas a un monstruo humanoides. ¡Uaaaaara! 2 veces. ¡No! ¡No! No soy un kaiju. No, soy un kaiju, pero no soy malo. Senpai, solo vete. Observando desde su escondite su divertida interacción, Shinra encontró rápidamente la clave y el nombre del monstruo. ¿Kaiju? Sin importar eso, mientras encontraba la clave, descubrió rápidamente que este mundo estaba asolado por monstruos misteriosos que atacaban ciudades y personas en todo el mundo, conocidos como kaiju. Naturalmente, los humanos lucharon y se defendieron de los kaiju, pues no iban a permitir que los derribaran, y crearon una organización conocida como la Fuerza de Defensa, una organización militar especializada en derribar y neutralizar kaiju. Con los vídeos, libros y todos los demás registros que tomó de este mundo, descubrió rápidamente que esos miembros de la Fuerza de Defensa luchaban contra los kaiju, lo que debería ser imposible para un humano ordinario, usando un traje de combate, hecho de células y fibras musculares de kaiju, que podía aumentar las capacidades físicas del usuario como fuerza, velocidad, precisión y reflejos. Interesante. Shinra se sorprendió y no dudó en presentarse al examen de la Fuerza de Defensa después de haber falsificado su identidad y varios documentos necesarios con la ayuda de personas a las que había hipnotizado, y naturalmente, aprobó el primer examen, lo que lo llevó al segundo examen ubicado en la base Tachikawa de la Fuerza de Defensa. Solo que lo que no sabía era que el cadáver del kaiju que había matado fue recogido por un miembro de la Fuerza de Defensa e investigado en detalle por los mejores científicos del país. No hay duda, director Shinomiya. Quien mató a este kaiju debe ser un humano. Mire esta herida retorcida en el cuerpo del kaiju. Aunque no estamos seguros de cómo este hombre pudo hacer un ataque tan retorcido, podemos estar seguros de que lo hizo un humano. Así que... sí, este podría ser el artista marcial más fuerte que hemos descubierto. Aunque el kaiju asesinado era solo el tipo más bajo de kaiju, un yoju, aún así, poder matar a un kaiju con solo la capacidad física de un humano ordinario y un arte marcial, era sin duda el humano más fuerte. Y esto también les hizo pensar que, si uno podía ser tan fuerte solo con la capacidad física de un humano, ¿qué pasaría si esa persona usara la armadura de combate de la Fuerza de Defensa? Vayan y encuentren a esta persona. Tenemos que hacerlo miembro de la Fuerza de Defensa. Este país estaba en crisis y necesitaba un individuo poderoso para protegerlo. Desgraciadamente, nadie pudo encontrar a esa persona en ninguna parte, lo que los dejó a todos impotentes. Sin embargo, lo que no sabían era que Shinra había aprobado el segundo examen y vio a 2 tipos ruidosos que había conocido la primera noche que llegó a este mundo. Viejo, mueve el coche. Viejo. Todavía tengo 32 años. Todavía soy joven. Llámame Oni-san. Los 2 tipos divertidos discutían con una chica linda de cabello rubio con coletas, peleando por el lugar de estacionamiento. Shinra quería ignorarlo, pero la chica se quitó la ropa, lo que hizo que se detuviera y la mirara fijamente con atención. No, no era un pervertido, ni le atraía el cuerpo desnudo de la chica. En cambio, le atraía el traje de combate que llevaba la chica. Si un humano podía luchar contra el kaiju, era porque usaba un traje de combate especial que podía aumentar sus capacidades físicas. Por ejemplo, esa chica podía levantar una minivan con un solo brazo y moverla a otro lugar con facilidad. Las capacidades físicas de esta chica no estaban mal, y eran similares a las de una atleta de élite. Sin embargo, incluso así, debería haber sido imposible que levantara un coche así. Incluso los luchadores del mundo de Kengan no podían hacer eso, levantar una minivan, que pesa alrededor de 4 a 5 toneladas, con un solo brazo y sostenerla sobre el hombro. El traje de combate aumenta tanto las capacidades físicas. Mientras estaba sorprendido, la chica y los 2 tipos divertidos también notaron rápidamente su presencia. En este examen, muchas personas famosas que se habían graduado de varias universidades o escuelas técnicas, con mucho potencial y un futuro brillante garantizado en el ejército, se habían presentado. Sin embargo, sin duda, en sus mentes, ese chico era el más guapo. La chica era una chica normal, así que, por supuesto, cuando se enfrentó a un chico guapo, quedó aturdida, mirando el rostro de Shinra subconscientemente embobada. Aún así, Shinra tenía que decir que el traje de combate de la Fuerza de Defensa era guapo, cool y extrañamente provocativo cuando lo usaba la chica, ya que acentuaba la forma de su cuerpo.
Sus curvas quizá no eran las más excepcionales, y era más bien pequeña, pero era linda. Sin embargo, en lugar de la chica, su enfoque estaba en el hombre que había estado peleando con la chica, pues sabía bien que este era un monstruo, al que había conocido el primer día en este mundo. También está el joven. La pareja de un joven y un hombre, aunque Shinra sabía que el joven era solo un humano normal, el hombre no era humano, sino que tenía muchas posibilidades de ser un kaiju. Entonces, ¿qué le había pasado a este hombre? ¿Acaso su cuerpo se había fusionado con un kaiju? Aunque Shinra antes había querido acercarse a este hombre para descubrir el secreto detrás de su cuerpo, había tenido que hacer muchas preparaciones en este mundo, así que lo había olvidado. Aún así, cuando lo miraron, él asintió suavemente, y ellos también hicieron lo mismo antes de que él se alejara. La chica se sonrojó y siguió mirando la espalda de Shinra. Como era de esperar, un chico guapo es tan injusto. Sí, con solo un encuentro, puede hacer que esta chica se enamore. Cállense los dos. Cuando la pareja del joven y el hombre se quejaron de que la chica reaccionaba tan diferente cuando aparecía un chico guapo, la chica se sintió avergonzada y furiosa, deseando golpearlos. Solo el mayordomo de la chica pareció quedarse atónito un momento, dudando antes de llamar al padre de la chica. ¿Sebas? ¿Qué pasa? ¿Kikuru tiene problemas? No, maestro, él es la señorita. ¿Qué sucede? Con un deje de tensión, el mayordomo lloró y dijo. Parece que se ha enamorado. Sebastián, ¿qué demonios estás diciendo? Mientras la chica estaba fuera de control, Shinra llegó a la base militar para realizar su segunda prueba. A diferencia de los demás, sabía bien que su origen era extraño, y ni siquiera había creado un registro como parte de una universidad en Japón o Estados Unidos. En cambio, se registró como graduado de la Universidad Nacional de Neuralización de Singapur. En cuanto a por qué eligió Singapur, era más natural así, y era uno de los países más cercanos y fáciles de visitar, ya que para garantizar que nadie pudiera encontrar su identidad, incluso fue a visitar Singapur personalmente, lo que le hizo pensar que su vida en el mundo de Kengan era tan fácil porque tenía a Shion para ayudarle a gestionar todos los trámites legales. En este mundo, Shinra estaba solo, y a diferencia del mundo de One Piece, donde podía salirse con la suya sin una identidad adecuada, en este mundo eso no podía funcionar, ya que todo estaba modernizado, y así se reduciría la criminalidad en este mundo. Naturalmente, contra un ninja que podía usar hipnosis, nadie podía defenderse. Sin embargo, en este mundo, su existencia era algo que todos agradecían, pues había llegado a este mundo para ayudar a la humanidad contra los kaiju. Aún así, en cuanto a por qué decidió regresar a Japón, aunque podía visitar Singapur, e incluso podía ir a Estados Unidos, que debería tener mejor tecnología e investigación sobre los kaiju y las armas biológicas creadas a partir de ellos, era obvio, pues sabía bien que el protagonista de este mundo debería ser el hombre que podía transformarse en kaiju. Kaiju número 8. Si Shinra no se equivocaba, ese debería ser el mundo en el que estaba, y la mayoría de las personas eran solo gente normal, cuyos talentos para pelear y capacidades físicas eran inferiores a las de la gente del mundo de Kengan, pero su tecnología, especialmente en armas biológicas y temas relacionados con la biología, era más avanzada debido a la existencia de los kaiju, y aunque no lo había probado, sentía que debería poder usurpar las habilidades de los kaiju, especialmente del tipo humanoide. En cuanto a un animal o kaiju con una forma diferente a la humana, era difícil, porque al usurpar a esas criaturas, la forma de su cuerpo también tendría que cambiar, así que aunque hubiera tomado sus talentos especiales, no tendría forma de usarlos, ya que carecía de sus rasgos físicos. En otras palabras, eran las llamadas limitaciones físicas. Si bien había tomado varios rasgos especiales de los luchadores del mundo de Kengan, todos seguían siendo humanos, por lo que era más fácil, pero en este mundo, los humanos no eran los únicos seres vivos, y había muchas otras criaturas como insectos, aves o incluso peces, pero desafortunadamente, no se atrevía a probar su habilidad en esas criaturas, pues sentía que sería un desperdicio de las oportunidades limitadas de usar su ojo de usurpación. Más importante aún, a menos que tuviera la capacidad de metamorfosearse o transformarse, que pudiera ayudarle a cambiar sus rasgos a unos normales, para no convertirse en un monstruo grotesco, entonces no lo haría. Aunque volverse más fuerte era importante, su apariencia también era crucial. Mientras se fortalecía en busca de venganza, no quería convertirse en un monstruo aborrecible, repulsivo y asqueroso a los ojos de muchos. Shinra no estaba tan desesperado, pues aunque quisiera vengarse, no se haría feo, sobre todo cuando la venganza podía lograrse de muchas maneras.
Por último, aunque esas criaturas pudieran darle capacidades únicas como volar, nadar y otros rasgos singulares, había muchas maneras que podían darle un método similar, sin sacrificar su rostro o algo dentro de él. Sin importar eso, el protagonista de este mundo, que podía transformarse en monstruo, le interesaba. ¿Intentaría usar el ojo de usurpación en ese protagonista? Shinra aún no conocía bien a ese protagonista, y estaba seguro de que él tampoco sabía nada sobre este poder. A diferencia del mundo de One Piece, Naruto e incluso Kengan, donde sabía más o menos los poderes e incluso las desventajas, la información en este mundo era limitada, así que temía usar su ojo de usurpación sin cuidado, como un bebé que de alguna manera se come un juguete pensando que es comestible. Su ejemplo podría ser extraño, pero esta era la desventaja del ojo de usurpación, pues si tomaba sin cuidado las habilidades de otros, sin conocer sus desventajas, se quedarían con él. Si pudiera dar sus desventajas, entonces estaría bien, pero desafortunadamente no podía, ya que su ojo era un ojo de usurpación, no un ojo de donación. Espera. ¿Sería posible que desarrollara su ojo de usurpación en esa dirección? Pero antes de eso, centrémonos en cómo borrar los efectos secundarios de su Mangekyo Sharingan, pues si quería entrenar sus ojos, sin duda, necesitaba el Mangekyo Sharingan eterno, para que sus ojos no se volvieran ciegos. Aún así, mientras pensaba en cómo acercarse al protagonista, vio que el protagonista se acercaba a él. Eres increíble. Gracias. Mi nombre es Kafka Ibino. ¿Y tú? Shinra Uchiha. Encantado de conocerte, Ibino-san. Mientras se presentaban, Shinra pensó en usar hipnosis en Kafka más tarde. Pero es increíble que hayas podido quedar en primer puesto tan fácilmente. Además, no pareces cansado ni sudoroso. Y vino Kafka, que había perdido el aliento y estaba lleno de sudor, miró a Shinra con admiración y asombro, como si estuviera a punto de ver comenzar una de las leyendas de la fuerza de defensa. Probablemente no solo él, sino también los demás, pues podían ver que la capacidad física de Shinra superaba con creces la de todos sus compañeros, ya que había obtenido el primer lugar en la prueba física con una gran diferencia respecto al segundo puesto. Más importante aún, todos podían ver que Shinra no parecía haber perdido el aliento, ni estar agotado, e incluso se veía bastante tranquilo, demostrando que podía hacer más si el personal le pedía que corriera. A diferencia de Kafka, que sabía que estaba por debajo de todos y necesitaba esforzarse más, el resto de los participantes en este examen sintieron una intensa presión cuando Shinra ni siquiera dio todo de sí y habló normalmente con Kafka, cuando todos necesitaban recuperarse de haber dado todo en el examen físico. Tú también eres increíble, Ibino-san. ¿Ah? ¿Yo soy increíble? Por supuesto, puedo ver tu determinación y tu arduo trabajo para aprobar este examen, así que trabajemos juntos. Kafka sintió que sus ojos se humedecían al escuchar las sinceras palabras de Shinra. Ya no era joven, con 32 años, y debería estar en la edad de formar su propia familia y tener un trabajo estable, pero ahí estaba, intentando unirse a la fuerza de defensa, persiguiendo su sueño que había fracasado tantas veces. Normalmente, la gente lo menospreciaba, pensando que realmente no sabía rendirse, así que era la primera vez que lo elogiaban. ¿Sí? Hagámoslo mejor juntos, Uchiha-kun. Aunque el resultado de Shinra era bueno, al ser aceptado en la fuerza de defensa, Kafka tampoco fallaría. Esta era su última oportunidad, y daría todo de sí. Aún así, mientras Shinra hablaba con Kafka, Reno Ichikawa, que se había recuperado, también se unió a la conversación, y se conocieron, y sintieron que Shinra era más maduro. Sin embargo, Kafka, que estaba de buen humor, notó que la chica con la que había peleado antes seguía mirando en su dirección. No, en la dirección de Shinra. Lo que hizo que Kafka mostrara una expresión maliciosa antes de gritar. Kikoru, ven aquí. Déjame presentarte a Shinra-kun. Sí, como se habían acercado, también empezaron a llamarse por sus nombres de pila. No me llames como si fuera tu amiga. Kikoru Shinomiya se enfadó con Kafka, antes de mirar a Shinra con una expresión complicada, aunque aún competitiva. Eres bueno, pero esto es solo el comienzo. Te mostraré quién es la mejor en el próximo examen. ¿Sabes algo sobre el próximo examen, Shinomiya-san? Está bien, solo llámame Kikoru. Entonces, puedes llamarme Shinra. Ese es Shinra-kun. Su voz era mansa y dócil, como la de una gatita domesticada, antes de que hablara emocionada con Shinra cuando él le hizo preguntas, ignorando de alguna manera a Kafka e Ichikawa. Senpai, ¿ser guapo es tan fatal para el género femenino? Por supuesto. Un chico guapo es una amenaza para todas las mujeres. Aprende esto bien, Koai. Shinra y Kikoru.
Aún así, cuando Kafka pensó en su amiga de la infancia, ¿se dejaría influenciar por el guapo rostro de Shinra? No. ¡No! Shinra era joven, y según su entendimiento, debería haber una década de diferencia entre Shinra y su amiga de la infancia, así que era imposible, ¿verdad? Sin embargo, mientras todos habían terminado su prueba física, en la sala de monitores, todo el personal de la tercera división, que era la división encargada de este examen, estaban discutiendo sobre los participantes que habían aprobado, especialmente ese joven que había roto el récord del examen de la Fuerza de Defensa en la historia. ¿Encontraste a alguien que te interese, Osina? Sí, hay muchos, pero entre todos, hay uno especial. Oh. Cuando la capitana de la tercera división miró los datos de los participantes en el examen, entendió rápidamente en quién estaba interesado su vicecapitán, pero al mismo tiempo, un rostro familiar también se registró en sus ojos, lo que le hizo pensar en su pasado que había enterrado profundamente debido a los nervios, miedos y todo, mientras había ascendido a un alto puesto donde las vidas de muchos estaban bajo su responsabilidad, así que si alguien podía compartir esa carga e incluso quitarle esa responsabilidad, entonces estaría agradecida y feliz de apoyar a esa persona. Aún así, mirando el rostro de un amigo de la infancia, el que había estado esperando, pero que nunca llegó a su lado, finalmente llegó. Con suerte, podría aprobar, pero incluso si lo hiciera, ¿podría estar a su lado? Mientras pensaba así, miró el joven rostro de Uchiha Shinra y el resultado de su examen antes de decidir esperar al siguiente examen, que determinaría el valor de un miembro de la Fuerza de Defensa. Por otro lado, Shinra, que había conocido a Kikoru, también entendió qué tipo de examen enfrentarían a continuación. La prueba física era fácil, pero la siguiente era la verdadera, una prueba de actitud. Durante los últimos 2 años, la segunda parte del examen ha sido la eliminación de cadáveres de Kaiju. Parece que quieren crear conciencia sobre las otras partes de la neutralización de Kaiju, más allá de solo matarlos, mientras prueban tu conocimiento sobre Kaiju y trabajo en equipo. Ichikawa, que había investigado, dio sus razones bien fundadas sobre qué tipo de examen enfrentarían después. Desgraciadamente, parecía que estaba equivocado, ya que mientras los llevaban al área de entrenamiento número 2 de la Fuerza de Defensa, que era como una fortaleza gigantesca hecha con un material duradero especial, causando que muchos se sintieran sorprendidos y asombrados por lo colosal que eran las instalaciones de la base. Soy el jefe del comité de selección del examen de ingreso, vicecapitán de la tercera división, Osina. Un hombre delgado con un peinado como de champiñón y ojos rasgados se paró frente a todos y se presentó como la segunda persona al mando dentro de esa base, lo que sorprendió a muchos, pero Osina ignoró su reacción y presionó un botón que abrió la gigantesca puerta, donde pudieron ver la ciudad en ruinas con muchos kaiju que pusieron a todos en tensión. Para el segundo examen, su tarea en el área de entrenamiento será neutralizar kaiju. Cuando la puerta se abrió, varios kaiju saltaron rápidamente hacia la entrada, listos para llenar sus grotescas bocas con la carne sanguinolenta de las personas que vieron, hasta que varios pilares masivos formados en una red detuvieron sus movimientos bajo el nerviosismo que sintieron los participantes. Naturalmente, no los enviaremos allí desarmados. Les prestaremos equipo. Mientras Osina señalaba con el pulgar hacia el almacén automático, varios trajes de combate similares al que Kikoru había usado anteriormente se mostraron ante todos. Tomando aire, eso era lo que Shinra había estado esperando.